vamos a ver o explicar el concepto de esfuerzo, ¿no? ¿Qué es el esfuerzo? Bueno, vamos a ello. Nosotros podemos tener una estructura cualquiera, en este caso esta armadura, y a través del análisis estructural, podemos conocer qué fuerzas fluyen por los elementos que conforman, en este caso, esta armadura. Sin embargo, conocer las fuerzas que fluyen por esta estructura tan solo es un paso para saber si los elementos que conforman dicha armadura pueden o no soportar las cargas. Entonces, además de conocer las fuerzas que puedan o no soportar las cargas, depende del material con que esté hecho y también dependen del área de la sección. ¿De qué sección? Pues estas secciones que vamos a poner aquí, los diferentes perfiles que están disponibles, ¿no? Ahora, si nosotros examinamos uno de esos elementos y lo traemos para acá de una manera más detenida, podemos observar que a través del análisis calculamos si era una fuerza de tensión o una fuerza de compresión y lo representamos a través de esta forma, ¿no? Una fuerza que está actuando. La realidad es que aquí no actúa como tal una fuerza, actúa un conjunto de fuerzas pequeñas, muchas fuerzas que están actuando aquí en esta área, y al sumarlas representan la fuerza total. De esta forma, la realidad es esta, que actúan un conjunto de fuerzas distribuidas por el área, un conjunto de fuerzas distribuidas por unidad de área. Y eso es el concepto de esfuerzos. La fuerza total que nos dio distribuida por unidad de área y se representa con la letra sigma. Algo similar o idéntico ocurre con esta barra, una barra sujeta a tensión aquí, aquí, y una fuerza igual pero en sentido contrario para mantener el equilibrio. Si nosotros hacemos un corte aquí en la parte media, vamos a encontrar que para mantener el equilibrio, las fuerzas internas, hay un conjunto de fuerzas internas que están uniformemente distribuidas, entre comillas. Vamos a ver más adelante que esto no siempre ocurre y hay alguna concentración de esfuerzos. Entonces, van a estar uniformemente distribuidas sobre el área transversal. Esta es la realidad, las cuales, si sumas todas estas fuerzas, se genera una fuerza P, que es esta que está aquí, ¿no? Ya lo habrán notado que el esfuerzo tiene unidades de... La P es la fuerza y la fuerza se mide en Newton. Y el área se mide en metros cuadrados. Esto es un pascal. Sin embargo, el pascal es una unidad de medida muy pequeña. Por lo tanto, en veces necesitamos valores más grandes y le ponemos megapascales o gigapascales. ¿Qué es mega? Pues son por 10 a la 6, que es giga por 10 a la 9, ¿no? También podemos utilizar unidades de libra, que es unidad de fuerza, sobre pulgada cuadrada. Y si es un número muy grande, podemos multiplicar esas libras por 1000, que van a ser miles de libras sobre pulgada cuadrada. Y a esto también le llaman KSI. K de miles, K es de miles de libras y S es de square
inch, de pulgadas cuadradas, ¿no? Entonces, estas son las unidades en las cuales se puede medir el esfuerzo. Profundizando un poquito más en este tema del esfuerzo y profundizando también en el tema del material. Los materiales, algunos, y particularmente los que vemos en ingeniería, tienen esfuerzos particulares. Por ejemplo, el acero tiene un esfuerzo particular que se llama esfuerzo de fluencia, que intuitivamente podemos inferir esfuerzo de fluencia, aquel esfuerzo al cual el material fluye. ¿Y qué fluye? O sea, que se estira demasiado y por lo tanto no puede soportar fuerzas adicionales. Ese es el esfuerzo de fluencia del acero y se va a ver más adelante, ¿no? Por lo tanto, si nosotros hay un esfuerzo de fluencia para un material que se llama A36, que su esfuerzo de fluencia es 36 KSI, miles de libras sobre pulgada cuadrada, y es muy característico. ¿Y para qué nos sirve? Bueno, si nosotros tenemos un área cuadrada, que es lado por lado, y tenemos, si lo pasamos para acá, tenemos el esfuerzo de fluencia, que es de 36 KSI, tenemos la fuerza P, ¿no? Si nosotros conociéramos el área de nuestra sección, nosotros sabemos que vamos a utilizar cierto perfil y vamos a utilizar este material de acero. Nosotros podemos calcular cuál es el área máxima que podemos ponerle a dicha sección y que va a soportar, es decir, que no va a fluir. Para eso es importante conocer el tema de esfuerzos, ¿no? Algo adicional es que este tipo de esfuerzos se le llama también esfuerzos normales. ¿Por qué normales? No tiene nada que ver con el término habitual, ¿no? Normal, en este caso, va a ser un sinónimo de perpendicular, ¿no? Por lo tanto, la fuerza P, esta fuerza P, actúa de manera perpendicular a la sección transversal, ¿no? Si actúa de manera perpendicular, quiere decir que forma un ángulo de 90 grados. Y por lo tanto, los esfuerzos que se deriven, pues van a ser perpendiculares también, los que están aquí. Por lo tanto, este tipo de esfuerzos, cuando la fuerza actúa de manera perpendicular al área, a esta área, los esfuerzos también van a ser igual, y a ese tipo de esfuerzos se le llama esfuerzos normales. Podrían ser esfuerzos perpendiculares, pero lo habitual es que se le conozcan como esfuerzos normales. Y estos esfuerzos normales habíamos indicado que actúan de manera uniforme por toda el área. Ahora, si nosotros quisiéramos saber cuál es el esfuerzo en un punto, si nos traemos este cuadro con un área que denotan como diferencial de área, pues el esfuerzo en ese cuadrito va a ser el diferencial de la fuerza que actúa ahí entre el diferencial de área, ¿no? El diferencial de área es un cuadrito muy pequeño, ¿no? El cual este esfuerzo es el esfuerzo en el cuadrito este que está aquí, ¿no? Pero el esfuerzo en un punto va a ser esta ecuación. Cuando nosotros, el esfuerzo en el punto Q, en un punto literal, va a ser igual al límite, cuando el área, ese diferencial de área tiende a 0, va a ser tan pequeño que va a ser similar a un punto. Y el diferencial de área entre A, ¿no? Lo cual de aquí podemos deducir, si pasamos multiplicando por acá, es que la integral del diferencial de área va a ser la sumatoria sobre todo el área de los esfuerzos por el diferencial de área, ¿no? ¿A qué vamos esto? El punto es que si yo agarro un cuadrito aquí y calculo
¿Cuál es el esfuerzo? Se supondría que debe ser igual a otro cuadrito aquí y a otro cuadrito aquí, porque es uniforme. La evidencia indica que eso no es del todo correcto y que los esfuerzos son mayores cercanos a la aplicación de la carga en las áreas o localizaciones donde la fuerza P actúa, ¿no? En este caso actúa justo aquí, por lo tanto los esfuerzos son mayores ahí, ¿no? Y en esta parte la fuerza, para que se provoque el equilibrio de estas dos fuerzas, pasa lo mismo, ¿no? Otra cosa interesante es que justo en la mitad, cuando se analiza una parte, una sección transversal alejada de la ubicación donde se aplicó la fuerza P, los esfuerzos varían de una manera más uniforme, ¿no? Por lo tanto, nuestra ecuación, esfuerzo P sobre A, cobra más relevancia o es más acercada a la realidad en secciones o en ubicaciones que están alejadas del punto de aplicación de la carga. Adicionalmente, otro punto que quería tocar es que cuando consideremos que que la fuerza se aplica a una sección y que los esfuerzos varían de manera uniforme, esto es correcto y es aplicable para nuestra materia de mecánica básica. Solamente vamos a hacer la suposición que la fuerza P se aplica en el centroide o en el centro de la sección, ¿no? Por lo tanto, si nosotros vamos a suponer que los esfuerzos varían de manera uniforme, entonces tendremos que suponer que la aplicación de la carga es en el centroide de la sección, ¿no?